Mi papá que decía ahí lo del cementerio, fíjate, mi papá en su curiosidad por Caracas, él incluso en su programa Las Cosas Más, mi papá amaba el Cementerio General del Sur por sus obras que están ahí maravillosas, que ahora se están perdiendo porque uno no puede ir para allá porque literalmente en un cementerio te matan, ¿no? Porque es una cosa. Pero mi papá a veces, fíjate, esto es una anécdota rápida, pero que es interesante para que conozcan las cosas incluso misteriosas que pasaron con mi padre. Íbamos al cementerio porque le iba a tomar fotos a las esculturas que están allí, las tumbas famosas para su programa Las Cosas Más Sencillas. Entonces, en los años 40, mi papá, su mejor amigo, se llamaba Alarico Gómez, que fue un gran escritor venezolano muerto como a los 33 años y que casi no es conocido. Yo diría a la gente aquí, deberían buscarla, porque yo vi en mi casa, yo no sabía quién era, le digo. Su hijo está en el mundo. Sí, Carlos Alarico Gómez. no, ese era el sobrino, el que era actor, No. Carlos. Ese hijo del, bueno, pero el cuento es el siguiente. Él tiene una obra literaria digna de ser leída, pues yo me quedé sorprendido, un hombre tan joven escribió el único libro que hay de él, es una cosa muy gruesa, y digo, oye, qué interesante. Pero el cuento, Alarico se muere muy joven siendo el mejor amigo de mi padre. Mi papá siempre iba al cementerio y decía, esto es un cuento increíble, ¿ah? Decía, pero oye, ¿dónde habrán enterrado a Alarico? A mí se me olvidó, Claudio, y tal, con ese rollo que no encontraba la tumba de su amigo y nunca la encontró. Cuando muere mi padre, en el año, justamente hoy sería un día de haberse muerto hace 40 años, el gobierno, para que tú veas la cosa, el gobierno al que él adversaba, Carlos Andrés Pérez, y la Universidad Central de Venezuela, hicieron toda la cosa funeraria horrible que uno nunca, yo no supe nada, sino mi papá lo velaron en la Plaza Bolívar, siendo adversario del gobierno. Carlos Andrés Pérez le puso a mi mamá la orden, Andrés Bello, a mi madre. Fíjense que a Cadenas no le han puesto ni siquiera una orden en vivo, pero para que tú veas la diferencia, ¿no?, de las cosas. Y nosotros no teníamos esas cosas de precaución funerarias, nada de esas cosas horribles que generalmente la gente tiene. Lo cierto que mi papá, y después fue velado también en la Universidad Central de Venezuela, en el aula magna, y bueno, de ahí fue al cementerio, y entonces en el cementerio no sabíamos dónde lo iban a enterrar ni nada, habían sacado una tumba vieja y tal allí, y bueno, enterraron a mi padre. A los días fuimos al cementerio a llevarle flores a mi papá y a ver cómo era la cosa y tal, y cuando nos damos cuenta así, les juro que esto es increíble, cabeza con Alarico Gómez, su mejor amigo. Esto es un cuento increíble. O sea, y yo de ahí empiezo a creer en cosas, porque no puede ser donde hay más de 1 millón de personas enterradas, desenterraron a un tipo y lo pusieron, era su mejor amigo, quedaron cabeza con cabeza. Eso lamentablemente después tuvo que quitarlo ahí porque el sitio no era adecuado, porque era un sitio que bajaba al barro y la cosa, entonces había que trasladar a mi padre a otro, y yo decidí entonces, y yo le pedí permiso a mi madre, y me dijo, claro, si Dios hizo esto, que puse, vamos a también a enterrar a Alarico junto a él. Buscamos con la familia de Alarico. En algunos años lo vamos a llevar al Oye, Nacional. Ojalá, porque a mi papá lo quisieron, entonces mi papá lo quisieron llevar a esta gente al panteón y mi mamá dijo que no, con estos no. Dijo mi mamá, no, porque no se lo mereciera. Dijo que no a los 100 años. Le digo, no, yo gracias, pero no, ustedes no, Aquiles yo no lo veo con ustedes en el panteón. Y mira, fue increíble lo de mi mamá, ¿no? Pero el cuento con Alarico y mi papá, ese cuento es de esos cuentos misteriosos de la vida. Y bueno, tuvimos que cambiara, pidiéndole yo perdón a Alarico, yo sé todo lo que hiciste para traerlo para acá, ahora me lo tengo que llevar, pero esas cosas legales que hubo con la familia de Alarico, no, que ellos estaban de acuerdo, pero nunca firmaron, no se hizo, había que hacer el traslado y no se pudo. Pero ocurrió ese cuento, es una anécdota que quería decir. Vamos a dejar ahora aquí con el papá de Boris Izaguirre, que porque este señor debe tener unos cuentos increíbles, porque cualquier cosa que él hable, diga o piense siempre es interesantísimo. Yo no conocí tanto a Aquiles, pero sí conocí a Aníbal, el hermano, pues más o menos la misma edad. Aníbal era un ser espectacular también, una enciclopedia ese muchachito. Mi papá le decía el pequeño Larús, Aníbal. No, sabía de todo. Era pequeño, no, y sabía de todo. Y sabía de todo, era un ser impresionante.
Pero como no conocí mucho Aquiles, preferí más bien escribir un pequeño texto, una cuartilla, pero no se asuste. La voy a leer. Aquí está. No, yo estoy, aquí está. Los lentes, claro. Estos lentes aparecieron una vez en la mantequillera, en la nevera de mi casa. Pero ¿cómo van a aparecer unos lentes míos? Pasaron 40 años y yo sin saber por qué llegaron esos lentes allí, hasta que mi hija Valentina, que vive en Los Ángeles, me dijo, papá, fui yo. Pero lo dijo 40 años después, pero 40 años, un enigma. Después de que esto, pero dentro de la mantequillera. ¿Cómo llega? Yo adoro este país y las cosas que me han pasado porque son insólitas. Unas notas sueltas sobre Aquiles Nazoa. Ya lo que voy a decir ya se ha dicho acá, pero fue poeta, escritor, humorista, conductor en medios de comunicación, pero también fue, como dijo Claudio, un mecenas sin plata. Se sabe que Jacobo Borges, Pedro León Zapata, Carlos Cruz Diez, Alirio Palacios, Reudo Pérez, Luis Luxi y Abilio Padrón, entre otros grandes artistas, fueron protegidos por Aquiles, a pesar de sus escasas economías, o mejor dicho, su falta de dinero cuando nadie creía en los mencionados artistas. De modo que su generosidad se añade el tino o buen ojo para ver a sus protegidos, el valor artístico de sus obras y sus creaciones. Aquiles fue expulsado en 1956 de Venezuela, esposado, pero sin esposa, en tiempos de dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y fue a dar a Bolivia, a casa del escritor Pepe Bayón, que nombró ya Claudio. Y Bayón le brindó amistad y refugio. Al tiempo, cuando llegó la dictadura a Bolivia, este intelectual boliviano vino a refugiarse en su casa de Caracas. A Aquiles lo llevaron al avión donde el capitán de Pan American le pidió en inglés disculpas a los pasajeros por compartir el avión con un peligroso delincuente. Le quitaron las esposas y allí le dijeron que podía quedarse en Panamá o en Bolivia. Aquiles, quien había entendido al capitán porque hablaba perfectamente inglés, decidió quedarse en Bolivia. El manuscrito que encontró su hijo Claudio después de la muerte del poeta Aquiles se lee así: Testamento, 1975. La noción de lo que es vivir me ha llegado muy tarde. La noción de lo que es vivir me ha llegado muy tarde. Permítanme, queridos deudos, organizadores de mi sepelio, evitarse la ampulosidad del coche fúnebre en el que habéis convenido enviarme al otro mundo como un hediondo paquete, y dejadme ir por los propios pasos que marca mi corazón. A esto tengo que agregar que yo en mi primera adolescencia pasaba todos los días frente al Hotel Majestic. En esa época un niño no se atrevía a entrar en el Hotel Majestic, pero yo lo veía desde la acera.
Y después supe que Aquiles Nazoa había trabajado allí, en ese hotel, como botones. Y el Hotel Majestic fue demolido en tiempos de Medina Angarita para hacer el silencio y toda esa urbanización. Y el Hotel Majestic era el mejor hotel de Caracas, o el único gran hotel de Caracas. Ahí llegó Gardel, llegó Marion Anderson, qué sé yo. Y en la cúpula de ese hotel había un ángel que tocaba una trompeta. Y cuando demolieron el Hotel Majestic y cayó el ángel con su trompeta, yo sentí que se perdía para siempre mi infancia y mi primera adolescencia. Pero celebré que con la caída de ese ángel estaba naciendo en el país un poeta extraordinario llamado Aquiles Nazoa. Qué maravilla. Fíjate, yo quiero hacer una acotación al respecto de esto. Fíjense qué curioso que mi papá, que era un hombre positivo, hace este testamento que es duro. De eso, permítame, evítense la ampulosidad del coche fúnebre que habéis convenido enviarme a otro mundo. Fíjense qué cosa tan increíble. Mi papá que tanto, porque son las cosas, las contradicciones de la vida. La vida es eso, cosas buenas, malas, raras. Entonces uno no puede esperar todo el tiempo que a uno le pasen solo las que a uno le gustan, sino que la vida misma te va llevando a un camino y a una cosa, inclusive el día de tu muerte. Mi papá, que era un hombre que estaba con esa cosa, escribió tanto sobre la pava, la cursilería, la ampulosidad del coche fúnebre en que habéis convenido enviarme al otro mundo como un hediondo paquete. A él se burlaba mucho de la funeraria Vallés, donde habían cosas egipcias, con mayas, y italianas, y rococós, y aquella cosa. Y a él lo ponen en el, porque no por maldad ni nada, sino que la vida es así, contradictoria, lo ponen en la funeraria Vallés ya muerto en la ampulosidad de una cosa cursi, llena de faraones y de cosas raras. Y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mi papá? Pero es la vida, ¿no? Es la cosa extraña. Fíjate que mi papá, la gente que dice mi papá era comunista, no, mi papá era un anarquista de izquierda. Mi papá estaba en contra de todo el mundo. Y era un demócrata. Y les voy a contar una cosa que es divertida. En los años... hay dos cosas que les quiero contar porque es importante para lo que estamos hablando. La primera vez que él fue preso fue a los 6 años, cuando vino Limber a Caracas. Entonces estaba todo el mundo alborotado porque primera vez en Venezuela que iba a pasar un avión y por Caracas iba a aterrizar en el hipódromo del Paraíso. Entonces mi papá, oye, ven un avión, una cosa, nadie había visto un avión. Y mi papá se fue a Miraflores, no se le ocurrió más que encaramarse en Miraflores. Y que para verlo más cerca del avión se encaramó en una cerca frente a Miraflores y se lo llevaron preso. Y el papá tuvo que irlo a sacar y no pudo ver a Limber cuando pasó, pues estaba preso. Bueno, es una anécdota. Pero que les iba a decir también, bueno, de lo de la muerte de mi papá, eso, pues que mi papá sale muerto en una ampulosidad de cosas que él no se imaginó nunca que le iba a pasar, pero así estamos todos, o sea, estamos... Papá amante de los cochinos, una cosa impresionante, todos los poemas a cochinos y perros que hizo mi papá, una cosa increíble, él amaba a los cochinos. No solamente se los comía, sino decía, de los cochinos me gusta hasta su conversación. O sea, pero fíjate que lo que le decía del comunista, que no era, sino era anarquista, cuando los comunistas, la Unión Soviética envió el Sputnik, ¿se acuerdan? Que fue el primer, los comunistas del mundo se alborotaron con aquello. No, que mire, el imperialismo se jodió tal, porque el Sputnik, ahora sí, el espacio es de nosotros y tal. Entonces los comunistas de Villa de Cura invitaron a mi papá a que fuera a Villa de Cura a hacer una conferencia, una cosa. Y a mi papá había comprado en una funeraria, un Packard del año 52, que se lo vendieron fiado en 1.500 bolívares. Un carro gigantesco donde llevaban a los deudos
Entonces, él era amigo del dueño. Yo no sé cómo fue la cosa, en un carro grandísimo. Mi papá le puso al carro La Viuda, le decía. Entonces, nos fuimos toda la familia a Villa de Cura con La Viuda. Mi papá era humorista, pero tenía un humor bastante fuerte y se ponía bravo fácil. Entonces, cuando llegamos allá, los pobres comunistas de Villa de Cura, creyendo hacer una gracia, lo están esperando en un camión de estaca con un micrófono. Llegó el Sputnik de la risa, llegó el Sputnik de la risa. Mi papá se puso bravísimo y asomó así por la Viuda, por el carro. El Sputnik de la risa no era de tu madre, le dijo. Y entonces se devolvió. Y entonces los comunistas persiguiendo a mi papá con el carro, y mi mamá, pero Aquiles, no señor, que es Sputnik de la risa, ¿qué creen ellos? Y que el Sputnik, a mí me parecía cómico, a mí me dicen el Sputnik de la risa y me muero la risa, pero mi papá se puso, y lo poeta, regrese, mi papá les hacía así. Y nos regresamos a Caracas y nos persiguieron hasta la laguna de Taiguayguay. Poeta, por favor. Nada, ellos nunca entendieron qué fue lo que pasó. Pero bueno, ya para cerrar esto, porque todo el mundo tiene hambre, incluyéndome, yo traje a un par de amigos que tienen una canción que mi papá le escribió a los cochinos, que tiene una moraleja, como toda humorada tiene una moraleja. Por más que te eches de fino, morirás como un cochino. Por más que te eches de fino, morirás como un cochino, morirás como un cochino. Por más que te eches de fino, para lucir elegante, señorial y fino, vino un elefante. Se cortó la trompa, orejas y rabo, con tal desatino que terminó siendo un vulgar cochino, que se convirtió en vulgar cochino. Un campesino lo vio al toparlo en el camino. Creyó que era un gran cochino y de un palo lo mató. Creyó que era un gran cochino y de un palo lo mató. Y el coro es fácil. Por más que te eches de fino, morirás como un cochino, morirás como un cochino. Por más que te eches de fino, otra vez. Por más que te eches de fino, morirás como un cochino, morirás como un cochino. Por más que te eches de fino, otra vez y dije yo. Por más que te eches de fino, morirás como un cochino, morirás como un cochino. Por más que te eches de fino. Gracias, aquí.